Vale, en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante que son las glándulas suprarrenales. ¿Qué tanto podemos decir al respecto? En realidad se van a dar cuenta que es un tema sumamente complejo porque podemos relacionar las partes del sistema nervioso central con la interacción que tienen por medio de estas estructuras. Podremos relacionar obviamente toda la parte endocrina que está involucrada e incluso una fuerte relación que podemos ilustrar es qué ocurre, qué interacciones tienen las glándulas suprarrenales con los vasos sanguíneos. Entonces el sistema cardiovascular no queda exento de sus acciones e incluso mucho de lo que lo que han visto en sus clases de nefrología, en la clase de fisiología renal, puede tener una aplicación aquí. Entonces, es mucho que abarcar, pero vamos a tratar de cubrir la ruta más sencilla y esencial para que al menos la gran idea de las cosas nos quede. Ok, cuando nosotros hablamos de glándulas suprarrenales, a final de cuentas, y si nos queremos localizar en un término anatómico, tenemos que volver a la parte más esencial de esto, que es en nuestro riñón. No, a pesar de que nuestro amiguito tenga mucho entusiasmo por ayudarnos en esta ocasión, en realidad pues nos vamos a tener que ir un poquito más a la parte del sombrerito este que tiene colocado a nivel de su polo superior. No es un sombrero en realidad, ¿no? Hablamos de una estructura que se encuentra de manera bilateral en los riñones, que tiene más o menos 4 gramos de peso neto y que en realidad podemos nosotros identificar dos grandes estructuras a analizar cuando hacemos el corte anatómico, que va a ser propiamente la corteza que ésta pueda tener, y en su interior vamos a encontrar eventualmente la médula suprarrenal. Para hacer las cosas más interesantes, pienso que el tema de glándula suprarrenal siempre es algo interesante desde cualquier punto de vista de las ciencias básicas, ya que cuando nosotros estamos analizando esta parte, sabemos que la corteza va a tener un origen meramente mesodérmico, con obviamente sus detalles interesantes. En cambio, la corteza tiene un origen mesodérmico y la médula va a tener un origen prácticamente derivado de las, como se llamamos, las células de la cresta neural, ¿no? Entonces es una parte del sistema nervioso envuelto en un tejido mesodérmico. Es la conjunción de varios detalles importantes. Cuando nosotros hablamos de las capas que habíamos mencionado corteza y médula. Sin embargo, la cosa se pone un tanto más interesante al respecto. Vamos a darnos cuenta que cada una de las capas, que dentro de la corteza hay más capas de las que nosotros creíamos ver en un principio. Y si nos vamos de afuera, nos vamos de exterior hacia interior, de afuera hacia adentro, vamos a darnos cuenta que el orden de estas capas será la capa glomerular, la capa fascicular y una capa reticular, que a final de cuentas vamos a ver que tenemos que llegar a la médula de la corteza, a la médula de la glándula suprarrenal. Esto suena que complique un poco las cosas. En realidad, vamos a ver si lo podemos organizar de una manera más simplista. A final de cuentas, ustedes ya estudiaron riñón, ya estudiamos un poco de la función renal.
Entonces, y como yo sé que son muy estudiosos y a veces leen hasta cosas gringas porque a ustedes sí se les da bien el Pinglish, vamos a utilizar de mnemotecnia GFR o GFR. Y para quien lo quiera recordar y tiene cierto sentido en este tema, vamos a llamarlo Glomerular Filtration Rate. Es solamente una manera para recordar el orden en el que van, que si se dan cuenta, es una pregunta que se hace como toda la carrera y si más de uno le dan un batazo con esa. Cuando nosotros analizamos los productos en general de cada una de estas capas, vamos a darnos una idea de los cuales sabemos que la parte glomerular va a estar a cargo de la síntesis de aldosterona, que ya es lo que nos recordaba la parte de la función renal que nosotros veíamos acá. La parte fascicular que nosotros tenemos ilustrada va a tener más que nada que ver con el cortisol, y la parte reticular, a grandes rasgos podemos llamarlo la parte de los andrógenos débiles, ¿no? Que de débiles pues no tiene nada, es una forma de decirlo. Y si se fijan, aún a más grandes rasgos, aún a tener una mejor forma de entender, si ustedes recuerdan el mecanismo de acción de la aldosterona, que tiene que ver con la retención de sodio, con la secreción de potasio, pues vamos a ver que a final de cuentas esto maneja sal, ¿no? El cortisol pues tiene una importante función con la regulación de la glucemia, más bien con el incremento de la misma, entonces azúcar. Y pues andrógenos a final de cuentas es la parte sexual del asunto. Si quieren recordarlo de otra manera, las capas de la corteza suprarrenal se organizan de la parte menos dulce, la salada, o sea la aldosterona, a más dulce, literal la glucosa, el azúcar, y luego saca con los andrógenos. Ya sabrán ustedes deducir por qué. Cuando nosotros hablamos entonces de la médula, podemos definir que va a ser la productora primordial de catecolaminas, pero la catecolamina, o sea, las hormonas adrenérgicas que tienen más relevancia aquí y es la esencia, el pináculo del asunto, pues va a ser la famosa epinefrina, ¿no? Que es aquí donde se produce. Dígase de una manera correcta y adecuada la famosa adrenalina. Entonces, pues hasta aquí la historia parece muy sencilla, ¿no? Y pues lo debería serlo, ¿no? Porque la medicina no tiene por qué ser difícil. Entonces, vamos a comenzar con los aspectos un poco más interesantes. Esto es todo el esqueleto de lo que vamos a revisar el día de hoy. Como sabemos, la glándula suprarrenal se va a manejar por el eje hipofisario, ¿no? Hipotálamo hipofisario. Entonces, ¿qué debemos saber a grandes rasgos? Primordialmente cuando hablamos de las hormonas de la corteza suprarrenal, que es en lo que nos vamos a enfocar con mayor énfasis en esta ocasión. Muy sencillo. Como ustedes saben, va a haber una hormona hipotalámica que se va a localizar a nivel del hipotálamo en el núcleo supraventricular, primordialmente, que es la hormona liberadora de corticotropinas. A nivel de la hipófisis va a activar la hormona adrenocorticótropa, pero en realidad sabemos que sí tienen que ver sus proteínas G para la señalización de cascadas, las cascadas de señalización, pero la cosa en realidad se pone más interesante porque cuando lo estudiamos desde la perspectiva bioquímica, todo esto que estamos viendo va a ser mucho más fácil de entender.
Sabemos que en general las hormonas que produce la corteza son de tipo esteroideo. Y para producir esteroides voy a necesitar del buen colesterol. ¿Cómo vamos a contar la historia? Nosotros tenemos las lipoproteínas de baja densidad, tenemos un poco de acetato en este cuento, ¿no? Entonces vamos a producir colesterol. Si ustedes pues recuerdan en la síntesis cosas como la HMG-CoA reductasa, que pues es donde funciona, que es la enzima limitante donde actúan los medicamentos conocidos como estatinas para regulación de colesterol, pues más o menos vamos por el camino correcto. Ahora que tengo este colesterol, esta parte tan esencial de componente fosfolipídico de las membranas, toda esta gran articulación, debo entender dos detalles. Estas hormonas esteroideas, desde el punto de vista estrictamente químico, se van a parecer mucho a la hora que hablemos en la síntesis de ácidos grasos y sales biliares, pero el esqueleto químico que va a conformar a las hormonas esteroideas de la glándula suprarrenal tiene esta estructura en común, todas estas cosas que vamos a ver acá, que es el ciclopentano perhidrofenanteno. Creo que lo pronuncié bien. Vale, pues como toda reacción bioquímica, vamos a disfrutar cómo nos va transportando el mapa de en la vía metabólica, que es lo más importante hacer. Sabemos que va a haber una enzima limitante en toda reacción. Lo más importante que deben recordar es que la desmolasa cumple este rol. Una vez que el colesterol es afectado por la desmolasa y obviamente hay la intervención del AMP cíclico, se va a producir este primer paso, que es la síntesis de pregnenolona. Y ahora las cosas se van a poner un poquito más interesantes. Tenemos nuestra pregnenolona, tenemos distintas vías a seguir, y en realidad cuando vemos estos mapas suelen ser muy intimidantes para el que, pues ya sabes, no es tan sencillo al principio entender la parte bioquímica, pero cuando ya le ves el sentido y ves la ruta, se vuelve un tanto más interesante. Vamos a darnos cuenta que en cada intervalo va a haber una enzima. Esta enzima se va a llamar 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Suena bien, ¿no? Y va a producir la conocida progesterona para ustedes. Una hormona que sirve para la regulación del embarazo, que mantiene más que nada el estado de embarazada. Pero esto es otra historia para después. Va a pasar la progesterona en esta primera vía por la interacción de la 21-beta-hidroxilasa, súper importante que la vamos a ver después. Recuerden bien esta hormona. Progesterona va a pasar este ciclo y se va a volver la 11-desoxicorticoesterona. Como tiene un 11 acá y como las enzimas se encargan de deshacer, por decirlo de alguna manera, lo que tenga un nombre similar a ellas, pues entonces me voy a chutar una 11-beta hidroxilasa, me va a producir corticoesterona. Y este es el primer mineralocorticoide débil que nosotros tenemos. Y eventualmente el ciclo me llevará a la producción final de aldosterona. ¿Vamos bien hasta aquí? Esta es la primera ruta del show. No se alarmen, vamos a ir estudiando este mapa y van a ver cómo va haciendo más y más sentido. Vamos a darnos cuenta que existe otro camino que pudo haber seguido la pregnenolona. Cuando está en presencia de esta enzima
que se llama 17 alfa hidroxilasa va a experimentar otro cambio. El cambio que va a experimentar es el siguiente. Se va a volver, miren, ya le agregó su 17. Fíjense pues la lógica enzimática, cómo se va manejando. Se va a volver 17 hidroxipregnenolona. No nos la puso tan complicada. Y fíjense ahora lo que va a pasar. Vuelve a haber este ciclo. Va a pasar, pero ¿quién creen que va a llevar a cabo esta reacción bioquímica? Pues va a ser de nuevo nuestra 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Va a mantener el 17 hidroxi y se va a volver progesterona también. Entonces está conectado, sí. Y fíjate, cuando la 17 hidroxiprogesterona es expuesta a la acción de la 21 beta hidroxilasa, me va a dar un 11 desoxicortisol. Una vez más va a pasar los ciclos necesarios y va a acabar dándome de producto final el cortisol, que es una hormona súper poderosa, y ahorita vamos a darnos cuenta de la relevancia que cada una de estas hormonas va a tener. Y fíjense, así como vieron que están conectados en este sentido las hormonas, en este sentido las enzimas en estas cadenas de reacción, la progesterona también puede convertirse en 17 hidroxiprogesterona si actúa sobre ella la 17 alfa hidroxilasa. Entonces nos vamos dando cuenta que podemos hallar cierta lógica en la conversión enzimática de todos estos productos. Vamos entonces a la parte final de este show, aparentemente. Tenemos la 17-20 liasa. Suena todo un lío, ¿no? Pero va a convertir la 17 hidroxilasa en el andrógeno débil por excelencia, que es la dihidroepiandrosterona. Dehidroepiandrosterona. Misma reacción con la 3-beta hidroxilasa de esteroides deshidrogenasa, me va a dar androsterona. ¿Puedo utilizar la 17-20 liasa aquí y acá? Sí, también puedo. Y fíjense qué bonito y conectado está todo este show. Y esto va a constituir, pues a grandes rasgos, los andrógenos suprarrenales, ¿no? Vamos a empezar a hablar de función. Todo lo que ocurre dentro de esta glándula, en este sombrerito, pues ya lo acabamos de ver, pero pues vamos a tratar de darle un sentido, vamos a tratar de aterrizarlo. Ok, primero que nada, algo que hay que saber es que no se encuentran las 3 capas distribuidas de la misma manera, ni tampoco la médula. A grandes rasgos, en el adulto, la médula de la glándula suprarrenal ocupa un 28% del volumen de la glándula suprarrenal aproximadamente. Cuando nosotros nos volvemos al mundo de la corteza, vamos a darnos cuenta que ustedes, piénsenlo, ¿qué se les hace? No es siempre sencillo definir qué tiene más valor, pero en términos generales hemos oído las grandes proezas del cortisol, sabemos la importancia que tiene en la regulación del volumen y la presión arterial la aldosterona, y pues definitivamente todos queremos vellitos mientras vamos creciendo y haciéndonos hombrecitos y señoritas. Entonces, ¿qué distribución le daríamos? A grandes rasgos, considerando todas las funciones que tienen los corticosteroides,
pues podríamos darle un 50% de prioridad a esta área. Vamos a darle un 15% más o menos a la parte glomerular. Sí, vamos a darle un 7% a la parte reticular. Y esto es más o menos la distribución que tienen. Y este resto de cacho sobrante, pues podemos asignárselo a la médula de la glándula suprarrenal. Entonces nos damos cuenta que estos grupos celulares pues no se manejan equitativamente. Ahora vamos a hablar de las funciones de cada uno de los 3 grandes reinos que nosotros acabamos de ver. Cuando nosotros hablamos de su regulación, hay detalles muy importantes. Primero que nada, ustedes saben que la acción de todos los esteroides que estamos aquí llamando dependieron de la activación hipotalámico-hipofisaria. Y claramente en el caso del cortisol, y claramente en el caso de los andrógenos, la mayor regulación es llevada a través de la ACTH. Vamos aquí de acuerdo. Sin embargo, en el caso de la aldosterona, sí que hay una estimulación muy real por parte del ACTH para que se produzca, para que haya este trabajo. Sin embargo, volvemos a nuestro amigo el riñón, y pues vamos a ver que aquí en las pompis tiene tatuado quién es el verdadero dueño del regimiento de la aldosterona, y es el famoso eje renina-angiotensina-aldosterona, el principal mecanismo fisiológico que va a regular esto. Entonces, tenemos ya armada más o menos la estructura de cómo se regulan. ¿Qué hace cada una de estas cosas? Sabemos que la aldosterona va a tener una función en el sistema glomerular. Estamos hablando prácticamente de las últimas partes del riñón, túbulo distal. Hablamos también los conductos colectores, y a grandes rasgos lo que va a realizar son funciones súper importantes. Generalmente a través de las células intercaladas, pues va a lograr, que es un detalle que esperemos hayan revisado bien, va a absorber sodio en el interior de la célula, va a hacer que este sodio se reabsorba, pero pues todo en la vida conlleva su sacrificio. Entonces pues eventualmente también va a haber una secreción aumentada de potasio, y sin olvidar pues el rol importante que también tiene el bicarbonato acá. Pero lo más clave que hay que considerar es que hay una excreción de hidrogeniones. ¿Por qué es importante recordarlo? Muy sencillo. Por ejemplo, vamos a fumárnosla con una enfermedad acá más que no se suele ver tanto en la carrera, no la suelen revisar, y si la vieron, pues qué afortunados. Por ejemplo, en las acidosis tubulares renales hay una que se llama acidosis tubular renal tipo 4, que se caracteriza por hipoaldosteronismo, una disminución de la función de la aldosterona. ¿Por qué existiría acidosis en ese medio? Sencillo, porque no estás tirando los hidrogeniones. Entonces los vas acumulando. Entonces eso quiere decir que si tengo un aumento de la aldosterona, de la actividad de esta hormona, ¿me pasaría lo inverso? Correcto. La alcalosis metabólica es característica de los estados de hiperaldosteronismo, particularmente pues de una enfermedad que es conocida como el síndrome de Cohn, que eso es algo que vamos a contrastar un poco más adelante. Cuando hablamos del cortisol, la historia también es inmensa. Sencillamente es la fuerza de nuestros medicamentos, es la regulación de nuestro metabolismo, es la activación ante el estrés, ante las alertas, ante todas. Es un orquestador también de la inmunidad.
es metabolismo, catabolismo primordialmente, pero tiene mucho que ver. Aquí vamos a ver que tiene una función importante en la gluconeogénesis, va a incrementarla, en la proteólisis, en la lipólisis, va a promover la resistencia a la glucosa y la disminución de la acción de la insulina. En la inmunidad a grandes rasgos la va a pagar, y es súper importante que sin hormonas de tipo del cortisol, la epinefrina, todas las catecolaminas no tendrían la misma función en los individuos. ¿Qué es importante rescatar de esto? Que cuando hablamos nosotros de cortisol, podemos destacar que se maneja por ciclos, que a grandes rasgos, cuando nosotros nos vamos a dormir, tenemos unos niveles bajos de cortisol, van creciendo durante la noche, y poco antes de despertarnos, un par de horas antes, hay un pico de incremento en el cortisol, que sin este pico, pues que es el estrés, supongo, prematutino para ir a darle, pues nos moriríamos. Vamos a ver entonces que las hormonas tienen fluctuaciones a lo largo del día, entonces va a tener distintos ciclos. Esto es importante porque siempre es evaluable en un examen. Ustedes han escuchado el famoso ciclo circadiano, y no es por circo, sino porque estamos hablando de un día. Entonces va a tener una duración de 24 horas. Tomando el ciclo circadiano como referencia, vamos a tener otros dos ciclos posibles. Vamos a darnos cuenta que existen ciclos ultradianos, que eso quiere decir que son más rápidos, entonces tiene que durar menos de 24 horas, y ciclos infradianos, suena como albur, ¿no? Que van a durar más de 24 horas. ¿Qué ciclo biológico se les ocurre que dure más de 24 horas? Porque de menos podemos dar muchos ejemplos, pero pues podemos hablar de la menstruación, por ejemplo, el ciclo femenino mensual. Esos son los detalles que nosotros podemos rescatar de aquí. Es muy importante que también tiene el cortisol un rol con la remodelación del hueso, porque tiende más a promover su catabolismo. Sí, disculpen, pequeños detalles técnicos. Ok. Vamos entonces a la parte de los andrógenos. A la parte de los andrógenos. ¿Qué nosotros podemos sacar de relevancia? Bueno, prácticamente hablar de los andrógenos débiles es hablar del desarrollo de las características sexuales secundarias. Quiere decir que se me engrosa la voz, que me sale mi bigote, mi barba, ahí tus 2, 3, 4 vellos en el pecho, pues te vuelves un gorila, lo que te haya tocado en tu evolución. Esos de los detalles más importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta. Además del hecho de que cierto nivel de testosterona también puede ser producido aquí, que es el andrógeno fuerte por excelencia para la diferenciación sexual y también para el desarrollo testicular primario, ¿no? Y que incluso cuando tiene la acción de esta enzima, que es la 5-alfa reductasa, esto es un extra, puede producir dihidrotestosterona, que también tiene una función androgénica débil. ¿Por qué es importante esto? Porque este ciclo es muy importante como cuando sus papás se vuelven señores, porque también los andrógenos débiles promueven el crecimiento de la próstata. Entonces, inhibidores específicos de la 5-alfa reductasa se van a traducir en que haya una disminución del tamaño de la próstata, dígase por ejemplo finasteride. ¿Y por qué es importante? Porque la próstata está pegada a tu vía urinaria, y vamos a representarlo así. Si mi próstata es más grande, pues la aprieta más, y eso a final de cuentas explica
porque los señores más grandes pues tienden a ir al baño de noche más ocasiones, que en realidad pues ustedes saben que no es o no debería ser el estándar. Cuando hablamos de todas estas hormonas tan fascinantes, y si se fijan, ahorita vamos a darle como el uso más importante, pero cuando hablamos de medicamentos esteroideos, pues tenemos una gran variedad y realmente entendemos por qué es así. Vamos a ir a un ejemplo pues que creo que nos va a ser más práctico. Cuando nosotros tenemos, fíjense la variedad, y todos estos son esteroides: cortisol, prednisona, metilprednisolona, dexametasona, fludrocortisona. Parecen tan similares, pero en la medida en que se modifique ligeramente su estructura química, van a tener mayor tendencia a actividad glucocorticoide o mineralocorticoide. Esto es relevante, sí. Si pensamos que el cortisol tiene una actividad muy similar de glucocorticoide como mineralocorticoide, esto es importante que lo recordemos en el Cushing. Vamos a ver que otras formas que ya son medicamentosas van a tener cierta función mayormente glucocorticoidea, que tiene esta prednisona mucho que ver con la regulación inmune que le administramos a los pacientes, la metilprednisolona también, o por ejemplo la fludrocortisona, cuando lo que deseamos es rescatar la actividad mineralocorticoide de nuestros pacientes. Entonces, sí que tiene chiste saber que los esteroides se parecen pero no son lo mismo, o como dicen, es lo mismo pero no es lo mismo. A final de cuentas es algo que tenemos que tener muy presente. Ahora que nosotros comprendemos la función de estas vías metabólicas, vamos a darles un uso en enfermedades que en un principio parecen sofisticadas y no tan sencillas de comprender, o nos embrollamos con los nombres. Vamos a darle un sentido. Hemos escuchado alguna vez de que existe la deficiencia de 21 beta hidroxilasa. Vamos a ver. Existe esta deficiencia, puede ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, veamos qué es lo que se bloquea. Una regla en las enzimas en general y en las reacciones enzimáticas es que lo que se bloquea no solamente bloqueas una parte, sino que se va a compensar otra. Entonces, esto no existe aquí. Entonces no va a haber mucha aldosterona que se va a traducir. Voy a reabsorber el sodio, no mucho que digamos, y el potasio me voy a quedar más que el que necesito. Entonces van a tener un aumento en el potasio, van a ser hipercalémicos o hiperpotasémicos, lo que les suene más chistoso. Pero también vemos que aquí también no va a tener mucho cortisol, pero que sí va a tener y que nunca se estorbó en la cadena. Esto sí lo tengo, esto también lo voy a tener. Entonces la producción se va a ir a dihidroepiandrosterona. Entonces, ¿cómo va a ser relevante esto? Digamos que tengo una bebé, una bebita, el nombre no sería tan evidente. Vamos a ver entonces que tiene baja presión arterial porque no tiene actividad mayormente mineralocorticoide, va a tener hipercalemia, pero aparte va a tener genitales virilizados. O sea, estos son los síndromes que se conocen como suprarrenales genitales. Son trastornos de la diferenciación sexual, y en realidad pues el clítoris, que debería ser una cosa pequeñita, pues me lo van a confundir con un pamboide, aquí un semisalchichón acá. Entonces esto va a tener un problema de la diferenciación sexual. Vamos a ver otra posibilidad. ¿Qué otra patología podría ser común? Si yo tengo
una deficiencia de mi 17 alfa hidroxilasa. Si se fijan, todo esto se cancela de acá. No tengo actividad corticosteroide y mi actividad de diferenciación sexual por medio de caracteres androgénicos débiles va a ser pobre. Pero ¿qué sí voy a tener? Voy a tener un bebé con un montón de aldosterona, entonces va a tener mucho potasio, va a estar hipocalémico, va a tener alcalosis metabólica y va a tener la presión arterial probablemente elevada. Entonces, pues ya vimos algunos de estos detalles importantes. Sabemos, por ejemplo, que en el Cushing es muy común que haya manifestaciones de los corticosteroides. Cuando no hay posibilidad de controlarlo por medio de la cirugía u otros medicamentos, un recurso que se utiliza pues es lo que les quita los hongos a ustedes, que es la administración del ketoconazol, que así como funcionaban a este nivel, deben saber que el ketoconazol inhibe al citocromo P450, que es primordialmente el que va a causar, el que está involucrado en estas vías metabólicas. Entonces, también podemos disminuir la producción de esteroides con la administración de ketoconazol. Un efecto, esto es como un plus ultra que no se ve mucho. Algo que llega a ocurrir es que cuando hay administración de esteroides o un aumento en el cortisol, aumenta el número de neutrófilos. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Si se supone que debía haber un bloqueo inmune. Sí, pero ¿no te acuerdas que la actividad principal de los neutrófilos es la migración a través del endotelio, la famosa diapedesis? Entonces, pues como no hay esta migración, pues se van a ocultar más a nivel de los... Como no hay esta migración, se van a quedar en los vasos, entonces se van a acumular. En el caso de los eosinófilos, pues son retenidos mayormente en el vaso. En los linfocitos, pues no va a haber ni el estímulo para que se produzcan. Y las plaquetas tampoco van a salir de estas estructuras. También va a haber un aumento de las plaquetas, una plaquetosis o trombocitosis. No generalmente tan relevante, pero pues es algo que les puede llamar, por ejemplo, la atención. Vamos a ver. Okay. Cuando nosotros hablamos más que nada de esta parte de la aldosterona, pues tenemos dos posibilidades. El síndrome de Cont, que nosotros ya empezamos a analizar como un hiperaldosteronismo normalmente generado por un adenoma, o sea, un tumor de una glándula a nivel de la glándula suprarrenal que produzca aldosterona. Sin embargo, puede ocurrir el caso contrario. A grandes rasgos, digamos que por inmunidad se sintetizan anticuerpos que van a ir dirigidos contra la corteza suprarrenal y esto va a causar una insuficiencia suprarrenal conocida como enfermedad de Addison. ¿Cómo me voy a dar cuenta de una insuficiencia suprarrenal? Misma lógica, me falta primordialmente aldosterona, entonces el sodio lo voy a perder, el potasio lo voy a conservar, el potasio sí lo voy a conservar, voy a estar hipercalémico. No digo hiponatrémico porque los niveles de sodio son muy dependientes de la cantidad de agua, entonces no siempre se va a cumplir a la perfección. Pero, como ustedes recuerdan, y es algo muy importante, los ejes de regulación van a decir, oye, pero ¿por qué estoy perdiendo agua si estoy produciendo esto? ¿Qué está pasando? Pues voy a producir más. Nada más que aquí va a pasar algo. No va a lograr una diferencia real en esto. Pero si hablamos un poco de la historia de la ACTH en su ciclo de producción, vamos a ver que tiene un origen en otra hormona que se va a escindir que se llama propiomelaanocortina. A la hora de escindirla va a producir ACTH, va a producir ciertas endorfinas, pero también va a producir algo que se llama factor estimulador de los melanocitos. ¿Por qué es relevante? Porque la persona con Addison, pues esto no le va a ayudar mucho que digamos.
pero esto le va a estimular los melanocitos y es característico que las personas con Addison sean personas que presenten, aparte de su cuadro de insuficiencia suprarrenal, van a presentar hiperpigmentaciones. Y es un dato clínico para un cuadro que es bastante hidroelectrolítico, si lo quieren ver así. Es lo mínimo necesario para entender toda esta cuestión. Pero pues no podemos acabar sin hablar del rey de esto. ¿Cuál es la expresión máxima de una persona que tiene corticosteroides exagerados? Pues es el síndrome de Cushing, que a final de cuentas pues se va a traducir porque la persona se le va a hacer redonda la cara, que es lo que nosotros llamamos como las famosas facies de luna llena. Se le van a ir pequeños depósitos de grasa a la espalda, que es lo que le conocemos como su jiba de búfalo. Pues si quieren hasta le ponemos acá para que sí lo parezca. Es curioso, el cortisol promueve la lipólisis, sin embargo, por razones que no se conoce, va a promover que haya lipogénesis a nivel central. Pues aquí tenemos hasta que ya estamos haciendo nuestra vaquita, ¿no? Pero va a causar la lipólisis periférica, entonces va a tener extremidades delgadas, ¿no? Como patitas de araña. Y no solo eso. Mismo ciclo de la hiperpigmentación. Al estirar estas fibras de colágeno por volverte gordo y al factor también melanocítico activado, va a causar estrías pigmentadas que son muy característicamente de color purpúreo, o violáceo, púrpura, lo que quieran. Y estas son las características esenciales que vemos en esta enfermedad tan interesante, pero tan complicada de lidiar, porque el hueso de estos pacientes pues se va a volver frágil, se va a volver osteopénico, incluso osteoporótico, una disminución en su densidad trabecular, porque ahí va a haber una disminución de la actividad de los osteoblastos por medio de los esteroides. Lo que se refiere a la presión arterial va a encontrarse incrementada, pero ¿por qué? ¿Qué tiene que ver eso? Pues acuérdense que el cortisol tiene también su función basal, tiene función también basal como mineralocorticoide, entonces va a tender a la retención de líquidos. Incluso puede haber manifestaciones psiquiátricas por altos niveles de cortisol, que son las famosas psicosis esteroideas. No muy mencionadas, pero sí es importante saberlos. No solamente se volvió delgadito por la lipólisis, sino porque también va a haber atrofia del músculo, porque va a haber un catabolismo de las proteínas musculares. Entonces fíjense cuánta cosa no pasó en este show. Tenemos entonces entendidas algunas de las bases. ¿Cómo nosotros lo podríamos diagnosticar a este pacientito? Pues una de las opciones sería la medición en orina a la primera hora de la mañana, porque también estamos tomando en cuenta el ciclo circadiano, o sea, tiene modificaciones en las 24 horas del síndrome de Cushing. Vamos a ver si en orina tiene valores elevados. Pero aquí viene el detalle. ¿Estoy frente a la enfermedad de Cushing o estoy frente al síndrome de Cushing? ¿Estoy frente a una producción tal cual de la glándula suprarrenal o es de un origen hipofisario? Para nosotros saberlo, nosotros administramos la prueba de resistencia de supresión de la dexametasona. Fíjense que esa sí tenía una acción muy fuerte de glucocorticoide. ¿Cómo va a ser la lógica? Fácil. Es fácil. Si nosotros administramos una fuerte cantidad de dexametasona, vamos a enviar una señal en el caso de que el origen sea pituitario. Entonces podría suprimirse,
Pero en el caso de que, por ejemplo, fuera de un origen meramente adrenal, pues poco le va a importar el ciclo de retroalimentación normal que van a tener estas estructuras. Es algo muy elemental que nosotros tenemos que observar. Y esto que acabamos de ver son generalidades para entender la función fisiológica de la corteza suprarrenal. Vamos a ver brevemente la parte de la médula, porque es un poco más útil cuando la vemos en la parte de nervioso, pero no sigue siendo menos importante tantas funciones que tiene. Gran aminoácido precursor de todo este show es la tirosina. Por medio de la tirosina hidroxilasa vamos a formar L-dopa. Dopa descarboxilasa. Cuando ustedes administran este medicamento que se llama carbidopa para que lleguen niveles adecuados a sus pacientes de Alzheimer, pues es un inhibidor de esto, porque no quiero que periféricamente se vuelva dopamina, que no atraviesa la membrana hematoencefálica en el caso de pacientes que tienen Parkinson, y quiero que llegue la mayor cantidad limpia a ellos. Aparte de que la dopamina a nivel periférico pues puede tener mayores efectos adversos. ¿Por qué esto es relevante? Hay dopamina a nivel de la médula suprarrenal, pero no se sabe exactamente qué célula la produce, porque sí tenemos más o menos identificada de la noradrenalina y tenemos identificado lo que pasa con la adrenalina. El gran detalle es que la dopamina va a pasar un proceso de hidroxilación con la dopamina beta hidroxilasa. Me va a dar noradrenalina y finalmente ocurrirá el ciclo con la feniletanolamina N-metiltransferasa, que me va a dar el producto final y de mayor relevancia, que va a ser la adrenalina. Ustedes ya lo habíamos revisado en el primer bloque, ¿no? Los grandes receptores adrenérgicos alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y beta 3, con sus respectivos tejidos blancos, funciones y cadenas a analizar. Importante es analizar también cómo nosotros nos vamos a librar de las catecolaminas. Tenemos distintas enzimas para lograrlo, como la monoaminoxidasa, que me va a dar este ácido dihidroximandélico. Tenemos la enzima conocida como COMT, catecol o metiltransferasa, que va a generar metanefrinas. Ahorita vamos a ver que sí son importantes, y que con la acción de la MAO, o sea la monoaminoxidasa de nuevo, va a generar ácido vanil-mandélico. ¿Por qué es importante saber esto? Fácil. Cuando uno está tomando cierto tipo de antidepresivos, por ejemplo los que tienen acción a través de la MAO o de la COMT, va a haber una mayor cantidad de esto, que se va a ir a esta cadena adrenérgica. Ciertos alimentos como el queso, los fermentados, acá los embutidos buenos, acá la pura salchicha, pues ya saben lo que digo, pueden precipitar en pacientes que estén tomando estos medicamentos crisis adrenérgicas, hipertensivas, y pueden darles complicaciones muy severas. Eso es un detalle. Último detalle para terminar y que quede nuestra revisión más o menos clara. Una posibilidad que puede ocurrir es que haya un tumor de las células cromafines que se encuentran en la médula suprarrenal, y esto genere un tumor productor de catecolaminas que es conocido como feocromocitoma. No porque haya tumores hermosos, pero pues a final de cuentas las manifestaciones que va a causar son más de tipo adrenérgico: dolores de cabeza, episodios de diaforesis, dolores de cabeza, aumento de la presión arterial, que va a ir como por episodios. Entonces la remoción del tumor es el tratamiento definitivo. Y también nosotros tenemos que depender muchas veces de bloqueadores de la función adrenérgica en alfa 1, ya sean reversibles o irreversibles, dependiendo los tiempos quirúrgicos que nosotros estemos utilizando.
que en realidad pues no son como mayormente relevantes hablar de ellos en este momento. Pero bueno, esto en esencia es una revisión muy breve, muy básica, de ideas generales con un poquito de aplicación de lo que sería la fisiología detrás de las glándulas suprarrenales. Si te ha gustado el video, compártelo, dale like, me gusta y pues ayudemos a que esto tenga mayor difusión y que siga creciendo la cosa. Hasta la próxima.